verdad que qué difícil estuvo esa prueba. Bueno. Hola Karen, ¿cómo Hola estás? Daniel, ¿cómo estás? Bien, vale, chévere, ¿y tú? Bueno, más o menos. Tú sabes ¿Y que eso? tengo tiempo sintiéndome muy mal ¿Qué y pasó? fui al médico y me dijeron que tengo hepatitis. Hepatitis. Sí. A ver, bueno, Entonces, eso mira, me examen. mandaron a hacer bastantes exámenes, pero este valor me salió muy alto, pero de verdad no sé qué significa. Eso es el amonio en sangre. Parece vas como camino a una hiperamonemia, por lo que veo. Este valor, ¿sabes lo que eso es? No, de verdad que no tengo idea. Bueno, vamos a averiguarlo. El amonio es un producto desecho del metabolismo de proteínas y aminoácidos que resulta altamente tóxico para el cerebro y el sistema nervioso. Este es transportado hasta el hígado, donde es transformado en otro compuesto menos tóxico, el cual es la urea, para su posterior excreción. Fallas en este proceso pueden resultar incluso hasta en la muerte. En este video explicaremos más detalladamente cómo ocurren esta serie de procesos. ¿Qué es lo que verdaderamente está ocurriendo en el cuerpo de Karen? ¿Por qué su concentración de amonio está siendo tan elevada y está llegando hasta el punto de una hiperamonemia? Tenemos que conocer principalmente cuáles son los tres lugares donde se va a ver implicado el paso del ion amonio, siendo el primero desde los tejidos periféricos. Lo que ocurre en los tejidos periféricos es... En los seres humanos existen dos mecanismos para el transporte del amoníaco desde los tejidos periféricos al hígado para su conversión en urea. Primer mecanismo. Se encuentra en la mayoría de los tejidos, incluido el cerebro, y consiste en que el amoníaco libre se combina con glutamato produciendo un compuesto de transporte no tóxico denominado glutamina. Esta reacción está catalizada por la glutamina sintetasa y requiere de ATP. Entonces, luego de este proceso que ya acabamos de ver, va a ocurrir lo que va a ser cuando la glutamina llega a nuestro hígado. Ahí es donde va a ocurrir el paso de la degradación de la glutamina y se va a transformar en ion amonio. Dicha glutamina puede transportar por la sangre hasta el hígado, donde se disocia por acción de la enzima glutaminasa, liberando amoníaco y glutamato. Esta reacción ocurre en las mitocondrias de los hepatocitos. Parte del glutamato puede ser modificado en el hígado por la glutamato deshidrogenasa para liberar más amoníaco. No obstante, la mayor parte del glutamato entra en las reacciones de transaminación que son vitales y necesarias para la biosíntesis de otros aminoácidos y otros procesos. Entonces, como ya lo vimos, una vez que ya tenemos nuestro ion amonio, él va a pasar a ser urea, pero esto va a ser mediante un proceso. Dicho proceso es... El amoníaco es sumamente tóxico para el organismo. Particularmente, ejerce un efecto neurotóxico directo sobre el sistema nervioso central. Por ejemplo, concentraciones elevadas de amoníaco en sangre provocan síntomas de una intoxicación por amoníaco que incluyen temblores, balbuceos, somnolencia, vómito, edema cerebral y visión borrosa, e inclusive puede causar coma y la muerte. Por esta razón, el amoníaco libre que fue transportado hacia las mitocondrias de los hepatocitos mediante los sistemas antes descritos es eliminado mediante su conversión en urea y su posterior excreción a través de la orina. Una vez que dicho proceso se ha cumplido, como podemos ver, nuestro ion amonio va a pasar a ser urea. La urea tiene la capacidad de difundir fácilmente por los tejidos y esta va a poder llegar a nuestro último órgano involucrado, el cual va a ser el riñón. En el riñón es donde va a ocurrir la correcta excreción de la urea mediante la orina. Pero ahora, ¿qué ocurre si esto no pasa así? La urea es la principal forma de eliminación de los grupos aminos procedentes y constituye aproximadamente el 90% de los compuestos nitrogenados de la orina. La capacidad del ciclo de la urea supera la velocidad normal de generación de amoníaco. Por ende, los valores de amoníaco en suero son bajos, aproximadamente de 5 a 50 micromol por litro. Sin embargo, cuando la función hepática está comprometida, bien por defectos genéticos del ciclo de la urea o bien por una enfermedad hepática, los niveles sanguíneos pueden aumentar a más de 1000 micromol por litro.
El segundo mecanismo de transporte del ion amino es utilizado principalmente por el músculo y también por otros tejidos que degradan aminoácidos como combustible. Este implica el denominado ciclo de la glucosalanina, donde el glutamato transfiere su grupo amino al piruvato mediante un proceso de transaminación, formando así la alanina. Esta reacción es catalizada por la enzima alanina aminotransferasa. La alanina es transportada por la sangre hasta el hígado. Una vez en el citosol del hepatocito, la alanina nuevamente por el proceso de transaminación cede su grupo amino al alfa-cetoglutarato, formando el glutamato. El esqueleto carbonado de la alanina queda como piruvato. El glutamato es capaz de entrar a la mitocondria del hepatocito, donde por un proceso de desaminación catalizado por la enzima glutamato deshidrogenasa libera el ion amonio. Por su parte, el piruvato puede convertirse en glucosa por el proceso de gluconeogénesis. Esta glucosa viaja por la sangre al músculo donde es utilizada por él. Existen dos tipos de hiperamonemia, uno que va a estar relacionado a factores ambientales, hábitos del individuo y enfermedades hepáticas, y otro que va a estar relacionado con la carga genética del individuo. La hiperamonemia adquirida va a ser causada por hepatopatías, que estas, entre otras causas, pueden provenir de hepatitis víricas o hepatotoxinas como el alcohol. A causa de este daño al hígado, la conversión de amoníaco en urea va a estar gravemente deteriorada, lo que va a hacer que aumenten los niveles de amoníaco en sangre. La hiperamonemia hereditaria va a ocurrir cuando existen problemas genéticos en cualquiera de las 5 enzimas del ciclo de la urea. Esto se va a manifestar como acumulación de amoníaco o como acumulación de uno o más intermediarios del ciclo. El tratamiento incluye restricción de proteínas alimentarias en presencia de carbohidratos suficientes para evitar el catabolismo y la administración de compuestos que se unen covalentemente a los aminoácidos para producir moléculas nitrogenadas que puedan ser excretadas por la orina. Como ya vimos, el amoníaco es altamente tóxico, sobre todo para el sistema nervioso. ¿Pero por qué? Primero que nada, el amonio interfiere en el intercambio iónico de las membranas celulares. Esto causa un gran daño en el cerebro, ya que las neuronas son células que dependen del potencial de membrana para su correcto funcionamiento. Segundo, bloquea el ciclo de Krebs, ya que el alfa-cetoglutarato en presencia del amonio produce glutamato. Esto desplaza dicho intermediario del ciclo de Krebs, lo que produce una grave deficiencia metabólica. Tercero, el glutamato en presencia del amonio produce glutamina y su acumulación puede llegar a producir un edema cerebral.